Bueno, les dejo mi mail para que estas personas que me quieran hacer alguna consulta pueden enviarme a esa dirección, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a comenzar con lo que es el análisis de venta. Tal como ven en la imagen del lado derecho, esto lo tenemos en el sistema gerencial de ventas. Tenemos dentro de la carpeta análisis de venta, tenemos generador de análisis de venta. Bien, continuamos. Como les comentaba, del lado derecho tenemos la imagen del sistema gerencial de ventas, tenemos la carpeta de análisis de venta y ahí vamos a encontrar el generador de análisis de venta. Esta herramienta está desarrollada especialmente para servir como generador de informes sobre los datos de desempeño en ventas que muestra la empresa. Con un generador de informes es posible diseñar informes propios para cada empresa y generar listados a su medida, sin que ésta se vea atado a los listados previstos durante la etapa de diseño del sistema. En el generador de análisis de venta tenemos puntos que tenemos que determinar para poder llegar a un resultado. Al trabajar con esta aplicación, se deben llevar a cabo una serie de pasos para definir el análisis que se quiere efectuar. Estos pasos son, primero, determinar los puntos de ventas cuya venta se quiere procesar, determinar los artículos y conceptos de venta, determinar los tipos de comprobante, el periodo de analizar y determinar la forma en la que vamos a consolidar la información. Esta es la primera imagen que nos aparece al momento de generar el análisis de venta. Con respecto a cómo determinar los puntos de venta, en esta pantalla se deben especificar los puntos de ventas incluidos en el informe a emitir. Se definen los puntos de venta de los cuales el sistema debe tomar las ventas efectuadas, correspondientes al análisis que se intenta obtener. Para esto, se indica para alguno de los atributos de los clientes o combinación de los mismos, los valores que deben filtrar en los puntos de venta. En caso de necesitar trabajar con todos los puntos de venta, no se definirá ningún filtro y por defecto el sistema ya los tomará con respecto a ambas sucursales. Como veremos, tenemos en la imagen, tenemos sucursales. Cuando aperturamos por esquema de venta tenemos los sectores de venta, las rutas de ventas en sí, localidades, provincias, listados, lista de precios, forma de pago, tipo de contribuyente y todo lo que acarree a los puntos de venta en sí para poder filtrarlos antes de generar el análisis. Vamos a hablar un poco de cómo se determinan los artículos y los conceptos para el análisis de venta. Primero vamos a ver cómo se determinan, luego en la imagen siguiente veremos cómo están determinados. La forma de seleccionar o deseleccionar es a través de un doble clic o al presionar Enter sobre el registro correspondiente al artículo. En la lista que se encuentra en la parte izquierda superior se muestran las formas de agrupar los artículos y en la lista inferior las agrupaciones correspondientes a cada una de estas formas de agrupar. Las mismas se pueden seleccionar y automáticamente el sistema selecciona todos los artículos correspondientes a esta agrupación. ¿Qué quiere decir? Tenemos distintas formas de agrupar que va a tener cada una de las distribuidoras, no sé, para darles por un ejemplo, proveedores, y abajo vamos a tener las distintas formas de agrupar. Entonces, marcando cada una de las formas de agrupar, nosotros del lado derecho se nos van a marcar todos los artículos que correspondan a esa forma de agrupar. Arriba del listado de artículos se encuentra una casilla de verificación con la etiqueta ver solamente los artículos no anulados. Al tildarla se filtrarán los mismos para el listado. Bien, esto es importante porque para poder analizar solamente los artículos que tenemos activos y no visualizar todos los artículos que tenga la distribuidora, incluso. Debajo de la lista de artículos se disponen de campos de búsqueda para el artículo y la descripción correspondiente a cada una. Cuando se selecciona una agrupación, artículos marcados, y la agrupación se muestra como seleccionada. Es por esto que en la lista de agrupaciones se muestran los datos correspondientes a la cantidad de artículos comprometidos dentro de cada agrupación y la cantidad de los mismos seleccionados para el análisis. Estos dos datos son importantes al momento de explicar
una de las opciones del consolidado en el informe final. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está mostrando es que nosotros tenemos distintas formas de agrupar, como les comentaba antes, y si nosotros la marcamos entera, esa forma de agrupar, del lado derecho se nos van a marcar todos los artículos correspondientes a esa forma de agrupar. Pero dentro de esos artículos nosotros podemos destildar alguno de ellos. Tal como les comentaba, acá tenemos la imagen de todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? En la parte izquierda superior tenemos las formas de agrupar disponibles, ¿bien? Como por ejemplo calibre. En la parte del medio tenemos las agrupaciones de la forma de agrupar seleccionadas. O sea, dentro del calibre tenemos lo que es 3 litros, 2 litros y cuarto, 1 litro y medio. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, marcara los de 3 litros, del lado derecho, donde tenemos los artículos seleccionados, se marcarán solamente los artículos que estén dentro de esa agrupación. Otro dato importante, tenemos en la parte inferior, procesar las líneas de concepto. Tenemos la forma de procesar las líneas de concepto. ¿Qué significa esto? Son los comprobantes que nosotros vamos a generar de conceptos que no involucran artículos, digamos. Entonces, en un análisis de venta, nosotros podemos procesar esas líneas de concepto para tenerlas en cuenta para el análisis final. Ahora viene la parte de determinar los comprobantes y empresas. Esta opción permite filtrar los tipos de comprobante que desea procesar para este análisis y de la misma forma para las empresas. En caso de no marcar ninguno, todos los comprobantes disponibles son tenidos en cuenta. La forma de seleccionar o deseleccionar los comprobantes a incluir en el análisis es idéntica a todas las selecciones. A través de un doble clic o presionar Enter podemos marcarla. Por defecto se presentan los comprobantes que impactan en las ventas, pero mediante la disponibilidad de una lista desplegable puede seleccionar otras alternativas rápidas. Las mismas son los comprobantes impositivos, como facturas, notas de crédito, los comodatables, los comodatos, o las consignaciones o créditos anticipados. También cabe destacar, tal como figura en el recuadro naranja, que nosotros podemos seleccionar comprobantes, pedidos o comprobantes y pedidos. ¿Bien? Esos 3 tipos de análisis con respecto a los comprobantes se pueden hacer. Analizar solamente los comprobantes, podemos analizar pedidos o podemos analizar los comprobantes y los pedidos. Tal como figura en la imagen, nosotros en el desplegable donde dice documentos refiere a lo que eran ventas impositivos, comodatables o consignaciones, y del lado derecho tenemos lo que es la empresa. Hay muchas distribuidoras que son multiempresa, y nosotros podemos tildar o destildar las empresas que nosotros queremos analizar. Bueno, vamos a seguir con el rango de fechas a consultar. Los periodos a incluir se pueden ingresar en la lista que se ubica en la parte inferior de la pantalla en forma manual, personalizada por parte del usuario. Para ello, se debe presionar el botón ubicado al costado derecho de la misma con el rótulo Agregar periodo, que es un rango de fechas. Además, también se pueden modificar o borrar los periodos ingresados. Para realizar estas acciones, se cuenta con el botón Modificar periodo o presionar Enter sobre el periodo para la primera opción y el botón Eliminar periodo o presionar Suprimir con el cursor sobre el periodo que se desea eliminar. Tal como vemos en la imagen, nosotros tenemos distintos recuadros, como por ejemplo tenemos últimos. Yo ahí le coloco un 1, por ejemplo, último mes por, podemos analizar por día, por mes, por quincena. También encontramos el tilde de incluir el mes actual, si queremos tener en cuenta
del mes actual, o tenemos el rango de fechas donde dice hoy, y yo le puedo poner desde hasta, donde puedo seleccionar un rango de fecha y ordenarlo por día o por mes. O si no, como decía la introducción, tenemos la posibilidad de agregar periodo, que es el botón que tenemos hacia la derecha, donde nosotros le vamos a poner desde cuándo hasta cuándo analizar dicho periodo. Bien, vamos a ver con respecto a la forma de consolidar la información. Esta pantalla define la forma en la que se consolida la información en el reporte. Esto es la forma en que los datos se agrupan y subtotalizan de acuerdo a un atributo dado. Aquí se define la forma de ver los montos de venta de los puntos de venta antes seleccionados para cada periodo. Subtotalizados por un nuevo concepto no es necesariamente igual al elegido en el primer paso para filtrar los puntos de venta. Tal como vemos en la imagen, la forma de consolidar la información, nosotros tenemos, el primero que está tildado es sin consolidación, o sea, nos va a dar un totalizado, pero también podemos consolidar por algunos de los atributos del comprobante que tenga el análisis de venta, por algunos de los atributos del cliente o por subperiodos de los periodos seleccionados. Ahora, en la imagen en siguiente vamos a ver qué formas de consolidar la información según estos atributos podemos tener. Como por ejemplo, por alguno de los atributos del comprobante tenemos por forma de pago, se consolida la información según la condición de pago que posea cada comprobante incluido en el análisis. Un análisis de venta consolidado de esta forma mostrará las ventas totales efectuadas por la distribuidora según hayan sido en contado o por cuenta corriente. Por origen, este es uno que se utiliza mucho también, que es, se consolidan las ventas según desde donde se hayan emitido los comprobantes. Este origen puede ser de preventa, caja, liquidaciones, dispositivos móviles, etc. Por tipo y número, se consolidan las ventas individualizándose a cada comprobante del periodo sujeto al análisis. Por empresa, se consolida la información según la venta de la empresa por separado. También contamos con lo que son, por algunos de los atributos de los clientes, que este también es muy utilizado, como por ejemplo los estadísticos, que es alguna agrupación, área, canal o ramo que tengan los clientes. Comerciales refiere a lo que es sucursal, esquema, gerente, supervisor, sector de venta, ruta de venta, cliente, tipo de dominio. Y otros datos es en forma de pago, lista de precios, localidad, provincia y tipo de contribuyente. Y con respecto a lo que es, no se llega a ver bien, me fue de pantalla. Bueno, les leo la parte por el subperiodo de los periodos seleccionados. Cuando el periodo sujeto a análisis o los periodos comprenden un lapso de tiempo capaz de ser subdividido, se habilita esta opción. Así, si elegimos un mes entero, en esta opción se habilitarán las opciones por semana y por quincena. Si se escoge un periodo de tiempo semestral, aquí, aparte de los dos recién mencionados, se habilitarán las opciones por mes, bimestre, etc. Si los periodos no coinciden en esta opción, no es aplicable en el análisis. ¿Bien? Esto es dependiendo del rango de fecha que nosotros hayamos elegido. Siempre y cuando elijamos un mes entero, se habilitan las opciones siguientes por subperiodos. Bueno, acá hemos llegado al resultado. Finalmente, como resultado de todos los pasos de preparación, se obtiene el informe en pantalla de las ventas correspondientes a todos los parámetros definidos durante los pasos anteriores.
En esta pantalla se observan 3 listados con distinta información en cada uno de ellos, los cuales se encuentran relacionados entre sí. En el primer recuadro se muestra la información de los periodos determinados durante los pasos de definición del informe. En el segundo se informa según la forma de consolidar definida para el periodo activo en el listado superior, si es que se consolida por algún concepto. En el último se lista la información por cada artículo seleccionado, siempre en relación al periodo y a la forma de consolidar que se encuentra activa en los listados superiores. Activo significa que el registro está marcado en su listado correspondiente, con una barra de color azul y el texto en blanco. ¿Bien? Como primer paso, en la parte superior tenemos los importes netos, importes finales, detalles de impuestos. Se puede analizar la cantidad expresada en bultos, hectolitros, según como lo tengamos configurado. Y lo que decía, la parte superior, tenemos el periodo analizado, donde nos dice que, por ejemplo, en este caso, analizamos agosto del 2019, tenemos las cantidades con cargo, las cantidades sin cargo, cantidades de total, la contribución de la cantidad, variaciones de cantidad, importes netos, contribución del importe, etc. En la parte del medio contamos con la consolidación que nosotros pusimos en la información. En este caso es por cliente. ¿Bien? Y en la parte inferior tenemos la venta por cada uno de los artículos. Está aperturado en cada cliente, cada venta por artículo. Para seguir viendo el tema de los resultados, los que yo le comentaba, en la parte superior de la pantalla se encuentra la opción de los importes netos, siempre viene por defecto, o los importes finales, así también como los valores por detalle de impuesto y la elección de ver las cantidades expresadas en bultos por defecto o por la unidad de medida, hectolitros, kilos, etcétera, que tengan cada uno de los distribuidores. Sobre este último punto, se aclara que el sistema solo podrá consolidar la información unidad de medida cuando todos los artículos que se procesó compartan la misma unidad de medida. Respecto a la selección de detalle de impuestos, los recuadros que se verán efectuados serán las correspondientes a periodos y consolidación que tengamos en cuenta antes. En ambos variarán los conceptos de las columnas que los componen para reflejar en cada una de ellas un dato impositivo determinado. Estos son los importes netos, el IVA, acrecentamiento del IVA, percepción 3337, percepción del RG 212, percepción de ingresos brutos, impuestos internos e importes finales. Esa es la apertura sobre los detalles de los impuestos que trae. Como vemos en la imagen, si nosotros analizamos más de un periodo, tenemos la apertura por cada uno de los impuestos. Continuando con los resultados, vamos a hacer un desglose de cuál es cada una de la información que muestra. Bien, tenemos lo que es cantidades con cargo, son las cantidades de artículos seleccionados en el informe, expresadas en unidades según la unidad de medida seleccionada. Lista de selección ubicada en la parte superior de la pantalla. Vendida en el periodo correspondiente con bonificaciones en el precio menores al 100%. Cantidades sin cargo son las cantidades de artículos seleccionados para el informe, expresadas en unidades según la unidad de medida seleccionadas, entregadas sin costo alguno para el cliente, en el periodo correspondiente y con bonificación aplicada del 100%. Bien, son bultos sin cargos. Cantidad total, suma de las dos cantidades anteriores, movimiento total en operación de salida de mercadería. La contribución en la cantidad es el porcentaje cantidad total, contribución de la cantidad es el porcentaje que representa la incidencia que tiene la cantidad total en el periodo correspondiente sobre la cantidad de la suma de los periodos analizados. La variación en la cantidad es el porcentaje de cambio entre un periodo y el otro con respecto a las cantidades totales. El importe neto facturado es el importe total de las ventas realizadas
en un periodo de los artículos seleccionados para el análisis, la contribución en el importe es igual a la contribución en la cantidad, pero sobre el importe neto facturado. La variación en el importe es igual a la variación en la cantidad, pero sobre el neto facturado. La cantidad de pedidos es la cantidad de comprobantes emitidos. Tengan en cuenta que para el análisis, si se emitieron más de un comprobante para un mismo cliente en el día, representa un pedido. El importe promedio es el valor del producto de la división del importe total sobre las cantidades de pedidos, y el bulto promedio es el valor resultante de dividir la cantidad total con cargo sobre la cantidad de pedidos. Bueno, antes de pasar a lo que es el análisis de cobertura, los leo para alguna consulta que tengan específicamente sobre lo que es el análisis de venta. Bueno, continuamos a lo que es el análisis de cobertura. Bien, con respecto al análisis de cobertura, tal como vemos en la imagen, también lo tenemos dentro del sistema gerencial de ventas, análisis de cobertura, y tenemos el generador de análisis de cobertura. Bueno, ahí hacían una consulta sobre el importe promedio sobre el neto. Sí, es sobre el neto. Bueno, con respecto al análisis de cobertura, esta herramienta sirve como generador de informes sobre la cobertura del mercado que muestra la empresa. Al trabajar con esta aplicación se deben complementar una serie de pasos en los que se definen los aspectos y parámetros que el sistema debe tener en cuenta al momento de procesar los datos y emitir el informe de cobertura. Luego, con todos estos aspectos definidos, los datos procesados y el informe obtenido, es posible realizar nuevas funciones: la reconsolidación de los datos, imprimir, exportar a una planilla de cálculo para una posterior edición y observar los datos en forma gráfica según distintos criterios. Bien. Al trabajar con esta aplicación se deben llevar a cabo una serie de pasos para definir el análisis que se requiere efectuar. Los pasos son muy parecidos a lo que es el análisis de venta. Primero debemos determinar los puntos de venta cuyas ventas se quieren procesar, determinar los artículos y o conceptos de venta. Esto, para el análisis de cobertura, solamente se determinan los artículos. Los conceptos de venta en este caso no entran dentro de cobertura. Determinar los periodos que se quieren analizar y determinar la forma de consolidar y sin cargo. Tal como les mencioné recién, los primeros 3 pasos del asistente son iguales a la definición que se realiza en el análisis de venta, a excepción de la elección de conceptos que no se encuentran disponibles para lo que es el análisis de cobertura. Bien, teniendo en cuenta todos los filtros anteriores, lo que son los puntos de venta, los artículos y el periodo a analizar, llegamos a la forma de consolidar la información. En este punto se debe decir que lo que se define aquí es la forma de ver la cobertura de los puntos de venta antes seleccionados para el periodo subtotalizados por un nuevo concepto. No es necesariamente igual al elegido en el primer paso para filtrar los puntos de venta. Lo mismo que en el análisis de venta. Como ven, tenemos en la imagen la forma de consolidar los puntos de venta. Tenemos que ver la forma de seleccionar la consolidación, que puede ser sin consolidación o por alguno de los atributos del cliente, que ahora lo vamos a ver en la imagen siguiente.
el tipo de cobertura, si es simple o múltiple, la opción de consolidación de la información, si detallamos por artículo, agrupar los artículos seleccionados bajo el nombre tal, le podemos poner un nombre, o detallar por la siguiente forma de agruparlos. ¿Sí? Y un dato importante en la parte inferior, que es la mercadería sin cargo. Si consideramos la mercadería entregada sin cargo, al determinar un cliente como comprador. ¿Sí? Eso es un tilde importante. Vamos a aperturar un poco lo que vemos en la imagen anterior. Por algunos de los atributos del cliente podemos ver que podemos sacarlos sin consolidación o por algunos de los atributos del cliente, como por ejemplo algún atributo estadístico, agrupación, área, canal o ramo del cliente, comerciales que refieren a la sucursal, esquema, gerente, supervisor, sector, ruta, tipo de dominio. Otro dato puede ser forma de pago, lista de precios, localidad, provincia, muy similar a lo que es el análisis de venta. El tipo de cobertura, si es cobertura simple o cobertura múltiple. ¿Qué refiere esto? Una cobertura simple toma como cliente comprador si al menos uno de los artículos seleccionados para el reporte fueron adquiridos por el cliente. ¿Bien? Con que me compre una vez ya toma cobertura. Y la cobertura múltiple, el punto de venta debería adquirir la totalidad de los artículos que nosotros procesamos, lo que describe una convivencia de artículos. ¿Bien? En las opciones de consolidación encontramos lo que es detallar por artículo o detallar por alguna de las formas de agrupar que tenemos cargadas en el sistema, y lo que le comentaba de la mercadería sin cargo. Si consideramos la mercadería entregada sin cargo al determinar un cliente como comprador. ¿Bien? Bueno, en el resultado, en la pantalla final se obtiene el informe de cobertura para los periodos de los artículos ingresados durante los pasos de preparación del mismo. Tal como vemos, en la parte superior tenemos el periodo analizado, donde tenemos distintos indicadores, que ahora lo vamos a ver. En la parte del medio tenemos cómo consolidamos la información, en este caso en la imagen tenemos consolidada por vendedores. Y en la parte inferior tenemos los artículos involucrados en cada uno de los filtros anteriores. En este informe, además de obtener la información sobre la cobertura para el periodo seleccionado, se brinda también información adicional del comportamiento de la cartera que posee la empresa. Es decir, cómo evolucionan las cantidades de compradores, no compradores y anulados en el periodo seleccionado con respecto a las compras que los mismos realizan en cada uno. A su vez, las cantidades totales de clientes compradores, los no compradores y los anulados en el periodo seleccionado. Pueden ser abiertas y subtotalizadas y muestran para los mismos las cantidades de compradores del mes anterior, las cantidades que no lo hicieron y las cantidades de dados de alta en el periodo que compraron. Una aclaración importante en lo que es en el análisis de cobertura, de que por ahí es una consulta muy común que tenemos, es sobre los clientes anulados. Si bien el informe me va a contar la cantidad anulados dentro del mes, si el cliente fue anulado durante el, no sé, vamos a tomar septiembre como ejemplo, y el cliente fue anulado en el día de hoy, va a figurar en el análisis de cobertura hasta fin de mes. ¿Sí? Si bien en el resultado final me lo va a mostrar como un cliente que se anuló dentro del periodo que nosotros estamos analizando, va a tomar la cobertura de ese cliente dentro del mes que estamos analizando, por más que haya sido anulado. Esa es una consulta que tenemos muy común en la mesa de ayuda. El mes siguiente ese cliente tendría que estar fuera del análisis de cobertura. En el generador de análisis de cobertura, en el resultado, en la parte superior, tal como les había mostrado, tenemos, en este listado se muestran los datos para los periodos seleccionados en el paso 3. Para cada uno de estos periodos se muestran su número, descripción y los datos siguientes. Con compra anterior son la cantidad de clientes que efectuaron compra en el periodo anterior, o sea, en el mes anterior. Sin compra anterior son cantidad de clientes que no compraron en el periodo anterior y sí lo hicieron en este. De alta en el periodo son la cantidad de puntos de ventas nuevos y
compradores para el periodo seleccionado que estamos analizando. El total de compradores son la cantidad de compradores en el periodo. La total de no compradores son la cantidad de clientes que no efectúan compras en el periodo. Y vamos a un dato importante que es el total de la cartera. Son la cantidad de clientes total en cartera y se puede observar que total de cartera es el total de compradores más el total de no compradores. Y cobertura es el porcentaje de los clientes a los que se realizaron al menos una venta en el periodo. La fórmula es: cobertura es igual a total de compradores sobre total de la cartera por 100. ¿Sí? Y el total de anulados son la cantidad de clientes anulados en el periodo. Tengan en cuenta la aclaración anterior que les hice, si bien se los va a mostrar como anulados, sí los tiene en cuenta en el análisis de cobertura. Como dato importante, si volvemos a la imagen anterior, van a ver que tenemos unos cuadritos que es poder imprimir, poder exportar a Excel, poder hacer un gráfico. Y el último es un icono con 3 caras. Ese icono con 3 caras lo que hace es poder determinar en cada una de las solapas cuáles son los clientes. Contamos con dicho icono que al oprimirlo y posicionarlo sobre el título de alguna de las columnas nos dará el detalle de los clientes afectados. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, presiono ese botón y me paro sobre los totales de compradores, o sea, sobre el título, me va a dar un detalle de clientes de los clientes compradores. Así por cada una de las columnas y títulos de los resultados. Eso lo vamos a poder exportar a Excel o poder imprimirlo. Bueno, los leo con sus consultas, tanto sobre el análisis de ventas, si les quedó alguna, sobre el análisis de cobertura. Obviamente dicha exposición la vamos a estar mandando como todas las que hemos hecho, tanto el PowerPoint como el video de la capacitación. Los leo si tienen alguna consulta particular. Bueno, para finalizar, también un dato importante para aquellas distribuidoras que no lo conocen, tenemos en el área de Nextbeam también lo que es la parte de los cubos, que refiere un poco más a los análisis de ventas, un poco más grandes, son cubos comerciales. Para aquellas personas que quieran saber un poco más sobre los cubos de Nextbeam, pueden consultarnos al área comercial para que ustedes puedan tener una demo de lo que son los cubos comerciales para poder seguir analizando un poco más la venta de cada una de las distribuidoras. Obviamente, siempre en nuestros canales de comunicación tenemos nuestro portal de Soho, donde nos llegan todos los tickets de mesa de ayuda. Si ustedes no tienen algún usuario de Soho, lo pueden solicitar a la mesa de ayuda para poder autogestionarse los tickets. También tenemos el mail propio de Soho, que es support@chess.sohosupport.com. También tenemos el mail de soporte nuestro propio, que es soporte@chess.com.ar, o el 0810-888-24377, que es nuestro teléfono de mesa de ayuda. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima capacitación.